David por la invitación al Instituto de las Tradiciones. Yo me voy a apoyar en esto como si fuera un presentador de televisión. No lo lleva. Porque bueno, la presentación esta no me apoya ni a mí, entonces yo me voy a apoyar en esto. Y bueno, verán que repetiré un montón de cosas que también dijo Benito, porque está bastante vinculado, obviamente, debido a nuestra identidad y a lo que estudiamos. Y bueno, pues por presentarme un poco, yo nací en Tacna, en el municipio de La Laguna, y bueno, yo entré en todo esto, quizás no hubiera entrado nunca, pero desde pequeño empecé bailando en un grupo, bueno, un grupo no, mentira, una señora que estaba en un grupo que se llamaba Vincenni de Tacna, una de las grandes agrupaciones que ha tenido Canarias. Ella ya era mayor cuando yo era pequeño, y entonces nos dio clase a los niños y niñas del barrio. Empezamos en el colegio, pero luego seguíamos, y incluso en los recreos, yo recuerdo de estar en el recreo comiéndome el bocadillo, lo que en el bolsillo, mientras bailaba. Con esto quiero decir que no recuerdo muy bien cómo empecé a bailar, por ejemplo, la folía no recuerdo yo cómo empecé a bailar, y bueno, caí en eso por este motivo. El caso es que seguí, que la adolescencia ya saben que es un momento en el que uno no sabe para dónde tirar, pues yo seguí con el tema del folclore, y después ya pues fue cuando me empezó el gusanillo de investigar. Ya en principio pues leía cosas que ya estaban escritas, de Benito Cabrera bastante, y después pues me dio por ir buscando cosas, porque normalmente también teníamos la idea de buscar a la gente mayor, pero no sabíamos, y todavía creo que es importante decirlo, no sabemos que a lo mejor una persona de 40 50 años también te puede decir algo porque se acuerda de algo de su abuelo o su abuela, y te puede contar o cantar un romance, y esa persona ni siquiera sabe el valor que tiene eso. Entonces pues nunca dejen de preguntar, por muy joven que sea la persona. Y bueno, la charla de hoy, esto como les digo, una presentación que la tengo aquí un poco de apoyo, se llama Instrumentos Tradicionales, Identidad, Memoria y Territorio. Bueno, ya veo que, bueno, vi antes que saben bastante, que están ahí bastante en este tema. Entonces, bueno, me dedicaré a lanzar cosas. Muchas de las cosas que voy a lanzar son hipótesis que yo tengo, que por lo tanto pueden ser discutidas después, debatidas o lo que quieran. Lo que yo busco es eso, ser un puente, es decir, resumir, o sea, como un resumidor de la historia, y las lanzo, y ya después pues ya se va quedando en debate o lo que sea. Bueno, los tres continentes que también nombraba Benito Cabrera, tres continentes que se reúnen en Canarias en forma de ritmos y melodías, no solamente en ritmos y melodías, sino que saben perfectamente que toda nuestra historia se basa sobre todo en esos tres continentes. La primera etapa obviamente corresponde al continente africano, continente en el que pisamos, y es importante decirlo. Yo sé que aquí ahora mismo no hace falta decirlo, pero es importante decirlo en otros contextos, como por ejemplo la escuela, no solamente para el alumnado, sino para el profesorado también. El inicio del ser humano en Canarias es África, el norte de África, y allí donde haya ser humano, pues va a haber como mínimo lengua y música. Por lo tanto, no vengo a hablar de lingüística, aunque me encantaría también, pero pues la lengua se ve bastante reflejada también ese continente, esa primera etapa. La segunda etapa, que es Europa, a partir de la conquista y colonización de las islas, y trae pues otro tipo de instrumentos, otro tipo de folclore y demás. Y la tercera etapa, pues el folclore de migración, que si no me equivoco creo que fue Benito el que le puso ese nombre, que es América, sobre todo pues esas migraciones al Caribe, que también pues no solamente lo vemos en la música, en el baile y demás, sino lo vemos en infinidad de cosas. Esa tercera etapa pues sí se vio como más ida y vuelta. La primera etapa pues viene, es verdad que venían del norte de África, se conoce que venían en varias oleadas, vinieron en varias oleadas, la lingüística nos lo puede decir también bastante. La segunda etapa, Europa, pues también vinieron,
bueno, y ahora y siguen, ¿no? Ahora sobre todo con esta problemática que hay. Pero es verdad que no hubo una relación tampoco tan constante Canarias con Europa. Y América, pues sí había ese cambio y ahí pues se ve bastante. Bueno, África, el folclore de tambor y eso lo pone ahí que no sé si es en latín o qué es. No debería estar, eso, pero son un fallo mío de cambio de... Digo, a ver si luego me van a preguntar por eso, no lo voy a saber decir. Bueno, tenemos unos géneros que aparecen en esta época. Es cierto que muchos de esos géneros después pues, se van mezclando con ese sincretismo cultural. Esos géneros lo cantamos en español, ¿no? Obviamente, porque pues, fue la lengua que vino después. Pero lo que es, o lo que me encanta a mí reseñar es que muchos de esos ritmos, muchas de esas melodías sí quedaron intactas. Y aunque también los instrumentos hayan sido evolucionados, por así decirlo, los ritmos sí pudieron quedar ahí, con diferencias con Europa, ¿no? Con el oído occidental y demás. Tenemos el tajaraste, por ejemplo, y el sirinoque, dos géneros que se consideran de los más antiguos que tenemos en Canarias. Uno sobre todo corresponde el tajaraste a la isla de Tenerife, aunque también hay en otras islas, y el sirinoque a la isla de La Palma. Luego tenemos el baile del tambor de La Gomera, que viene a ser también un tajaraste. Bueno, el tajaraste en Tenerife, por poner el ejemplo mayor, está presente en toda la isla. Es como, podríamos decir que es como un himno de la isla de Tenerife. Y es que está presente en las danzas de cintas que también nombró Benito Cabrera antes. Esas danzas de cintas que venga de donde venga, lo importante o lo maravilloso es que cuando llegan a Canarias, da igual cómo hayan llegado, pero lo que se toca con tajaraste es como, vale, si viene una herencia de fuera, pero lo vamos a hacer a nuestro estilo, que es el tajaraste, lo que conocemos. El tajaraste está presente en esas danzas, está presente incluso en el Cabildo de Tenerife, la máxima institución de la isla. Suena un tajaraste en las en punto, en las y media. Suena un tajaraste bastante lentito, cuesta cogerlo, pero poniendo oído lo descubre. Y está presente también en la iglesia. Eso no es casualidad, sino que, pues, obviamente cuando llegan los castellanos, con la iglesia católica, el tajaraste era algo pagano, que no se debía hacer. ¿Y qué hace? Pues no puede luchar contra ese tajaraste que se seguía haciendo, pues entonces lo mete dentro de la iglesia. Algo pagano entra dentro de la iglesia y a día de hoy, todavía, cada 24 de diciembre, hay ciertos pueblos del norte de Tenerife, una línea del norte de Tenerife que es Taganana, la Punta de Hidalgo, Tejina, el Sausal, Ravelo, La Matanza, donde se hace el tajaraste del niño o baile del niño, que es un baile, el mismo baile del tajaraste, entrando por la iglesia para adentro y haciéndole como una pleitesía al niño Jesús. Y ahí se ve pues, ese sincretismo de la iglesia católica con lo que existía antes y sigue existiendo. Y luego, bueno, en el tajaraste tenemos una copla bastante famosa, que es la de "Mírese pa' cacha María, mírese pa' allá José, que el cachito pan que tenía se lo comió el perenquén". Bueno, aparte de lo que engloba esa copla, que además tiene una palabra amasí, que es perenquén, nombra a Cho José y Cha María, que son José y María, pues los padres de Jesús. Entonces allí vemos también cómo sigue hasta el día de hoy ese tema. El sirinoque en la isla de La Palma sigue bastante presente, no se ha perdido. Y bueno, hay varios por toda la isla. Y bueno, por reseñar algo, porque hay bastantes cosas reseñables del sirinoque, muchas veces se ha hablado de que, bueno, no sé si saben que son dos filas enfrentadas, que a veces se juntan, se separan, entonces puede intentar reproducir danzas de fecundación, ¿no? Están como representando el coito, juntándose, separándose. Y en ese caso también, en el sirinoque, va todo el mundo bastante recto, bastante bien en fila, que es una cosa que a veces pensamos que lo antiguo
era algo que no se le prestaba atención a lo estético en el arte y nada que ver. Ahí se ve bastante y, por ejemplo, vemos toques de boda bene bene, todavía a día de hoy, y nos recuerdan bastante al sirinoque. Y después, que tiene también la percusión la hace un tambor, pero la percusión la hace también los bailadores y bailadoras contra el suelo. Un zapateado que existió en Canarias, obviamente no vino de ningún lugar, es decir, de ningún lugar, quiero decir, no vino de ningún lugar que podamos pensar que tiene zapateado, como por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente vino del flamenco. El flamenco como tal nació muchísimo más tarde que el sirinoque, que no el folclore andaluz, que es diferente. El folclore andaluz obviamente es más antiguo. Pues ese sirinoque tiene todas esas mezclas y además después tiene las relaciones, que son unos piques que van entre, piques y de amor. Acabo de nombrar este sirinoque, no se asusten porque no voy a nombrar todos por cada uno. El baile del tambor, donde lo que prima es el tambor y la chácara. Hay unas discusiones ahí, baile del tambor, tajaraste por el nombre, pero eso, si alguien quiere después hablarlo, lo hablamos. Tenemos las estechas, el tango herreño, el tango guanchero herreño, que bueno, es un tajaraste más. El baile del vivo, que seguramente todo el mundo lo conoce, ese baile donde la mujer le pone el sombrero al hombre y empieza a hacerle como elementos que se consideran femeninos, y les empieza a exagerar, como pintarse los labios, peinarse, se pone las medias, se mueve la falda. El hombre va imitando a la mujer con ese aspecto femenino. De alguna forma, yo lo he pensado bastante, de alguna forma la mujer está obligando al hombre a hacer ese tipo de cosas que se consideran por la sociedad únicamente femeninas y el hombre las está haciendo. Y de esa manera lo está burlando. Y no solamente con eso, sino que además el hombre tiene el sombrero puesto y mientras van haciendo el baile, le pasa así, van haciendo el baile, la mujer, entre esas regañizas que le va haciendo, intenta quitarle el sombrero. Eso también yo lo veo personalmente cuando cae el sombrero al suelo como un fin del patriarcado, ¿no? El sombrero también que representa, no tiene por qué, pero bueno, puede representar esa masculinidad, ¿no? Tenemos la meda, los cantos de trabajo que existen, creo que por todo el mundo, mientras está trabajando el campo, pues vas cantando. En Canarias tenemos una cantidad de melodías increíble. El gila gila es un baile que también se emparenta mucho con el sirinoque, el tajaraste. En este caso se le llama gila gila porque mientras el hombre va tocando las castañuelas o castañetas, dando fuertes brincos, la mujer, dando pequeños pasos, está haciendo como que hila, está como hilando la lana y también está haciendo como una forma de mostrar el corazón, ¿no? Y ahí pues también se ve el reflejo de cómo en los bailes se representa también a la mujer artesana. Y bueno, los cantares de Candelaria que me encantan, que mi abuela, recuerdo que mi abuela me cantó algunos, que ella había ido de pequeña a Candelaria caminando y decía que unas mujeres del norte, ella fue desde Santa Cruz y las mujeres del norte pues se cruzaron, pues digo yo que por Arazo, por ahí, y mi abuela decían cosas horrorosas. Cantaban canciones al cura, al ritmo de Tajaraste, al cura de Candelaria de la época, pero con cantares eróticos, bastante eróticos y si quiere también, o si alguien se sabe alguno, también lo puede decir, y así no lo digo yo, que me están grabando. Y bueno, pues aquí vemos cómo aquí es que, claro, aquí se puede decir miles de historias, porque la Candelaria como un rito, pues, obviamente eclesiástico, pero cómo tiene de atrás eso de no eclesiástico, de Guanche, ya no solo la fecha, sino todas esas tradiciones que han seguido a raíz de la Candelaria. Bueno, los instrumentos de esta época, tenemos el tambor herreño, esas cosas que se ven en los tambores
el pito, la chácara de reño, tambor gomero, que es el único que se hace con piel de barco, porque ir dándole un poco bueno, pincelada, mientras el resto de tambores y panderos canarios se hacen con piel de cabra, la chácara. Bueno, para hablar un poco de las chácaras, si quieren las toco un poquito aquí, ya que las traje las tengo aquí. Bueno, la chácara, saben que una mano hace una cosa, hace el repique, la otra maja. También se les dice, pues, hembra y macho, según una sea más aguda que la otra. Bueno, este instrumento, que tiene dos trozos de madera que chocan entre sí, pues normalmente la población enseguida piensa porque también vino de Andalucía. Bueno, este instrumento, igual que la castañuela, la castañeta, tiene 1000 nombres, y tiene 1000 nombres porque se dice en 1000 lenguas. Está presente en todos los países que van al mar Mediterráneo, fíjense si son. Se cree que su origen es Egipto, y de Egipto pues fue pasando por todo el Mediterráneo. Ustedes pueden ver en Libia, en Túnez, en Italia, en Francia, en Portugal, aunque no tengan el Mediterráneo, pero bueno, está bien presente, en Turquía, Grecia. Todos esos países tienen un instrumento bien parecido a este, ¿no? Entonces, cuando llega a Canarias? La verdad que no se sabe. No se sabe si llega antes de la conquista, probablemente no con esta forma, quizás. Investigadores lingüísticos dicen que chácara, no chakra espiritual, significa pezuña, como pezuña de animal. Entonces, bueno, son un montón de hipótesis. Lo que sabemos es que se conserva el ritmo y bueno, para no entrar en mucho más, bueno, voy a tocar un poquito. Y ya que estoy, pues toco la castañeta, castañuela. En el hierro se le llama chácara, ya es una cuestión más de nomenclatura, porque fíjense, la chácara gomera y la chácara reina, que viene a ser, no es esta, pero viene a ser un poquito así, y la forma de tocar es la misma. Si bien en la península ibérica, o gran parte de la península ibérica, la castañuela se toca pues, con el dedo gordo, aquí, y van haciendo unas toques así, que con esta no se puede hacer, en Canarias la tocamos con toda la mano y moviendo la muñeca, que curiosamente, o quizás no tan curioso ni casual, en Portugal también se toca así. Y bueno, pues el repique es un poquito mayor que la chácara, sería así, voy a tocar un tajaraste, por ejemplo. La acústica me gusta, me la llevaría. Bueno, estamos explicando los instrumentos de esta época, pero claramente de esta época africana, primera etapa, pero bueno, los instrumentos, como decía, iban evolucionando y iban cambiándose. Pero por ponerle un contexto, el tambor de sirinoque de La Palma, bien parecido al gomero, pero es un poquito más chico. Con este tambor pues se hacían esos sirinoques con de cabra y la anguila, y muchas veces va acompañado de pito y de castañeta. Un tambor de Tajaraste, de Tenerife, de la zona del Palmar. Hay un montón de variantes de Tenerife. Un pandero de Rancho de Ánimas, que antes habló Benito también de los ranchos de Ánimas y de ranchos de Pascua. Las lapas, que también las traje, pues vamos a... Las lapas que también aparecen escritas, y bueno, se corresponde a La Graciosa, Fuerteventura, Lanzarote, y ahora acompaña todo lo que quieras acompañar. Si alguien quiere tocarla después, y si saben, pues bien, mejor. Las espadas, que también corresponden a los ranchos de Ánimas y de Pascua, son así como un triángulo, un instrumento bastante curioso.
orgulloso. Me faltaba por tener de la colección, me lo regalaron el año pasado. Rancho de Rancho del Banco de Lanzarote, que viene a ser pues como el rancho de Ánima. De Ticamanita, en Fuerteventura. Y bueno, pasamos al folclore de cuerda, continente europeo, que trae este tipo de folclore. Yo dije que me iba a apoyar en esto, la verdad que no lo leí. Bueno, en esta época llegan los romances, ¿no? Los romances son una estructura poética derivada de las cantares de gesta, son octosílabos con rima sonante, son bastante estrictos en eso. Y bueno, pues llegan a Canarias, como después llegó a todo el mundo hispánico de hoy en día, o sea, a Latinoamérica y Iberoamérica, como quieras decir, porque también llegó a Brasil por parte de los portugueses. Y bueno, llega el romance antiguo y luego llega el romance nuevo, mucho más tarde, con otras melodías. El romance antiguo muy fácilmente encaja en los ritmos que ya se hacían aquí en Canarias. Y es por eso que se ejecuta de una forma bastante peculiar, que también la vemos en el norte de África, aún hoy, que es un romanceador o romanceadora, que es la persona que está contando la historia, porque es una historia, el poema, está contando la historia, y el coro va cantando el pie de romance o el responder, se llama de esa forma, que va repitiendo siempre el mismo verso. Normalmente el verso viene a ser o la primera parte del romance, o pues si es el cumpleaños de alguien, yo le canto a esa persona, o si es la virgen de no sé cuánto, o por el árbol de no sé qué, pues se crean esos pies de romance. Y en islas como La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura se ejecuta de esa manera, donde una persona va cantando y el resto va haciéndole el coro. Fíjense, La Palma, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura. Nos podemos dar muchísima cuenta de la mezcla que hay entre islas, de cómo esa línea que divide la provincia cada vez es más difusa, porque fíjense ustedes, Fuerteventura y no pasa por Gran Canaria y Tenerife, sino directamente va para allá. La folía, patrimonio de la humanidad, vamos a ponerlo. Folía, isas y malagueñas, que son esas tres grandes que siempre esas Sota, Caballo y Rey, que dicen que la gente también, vienen de la península ibérica. Bueno, la malagueña está como más claro por el nombre. Hay un montón de hipótesis también sobre esa llegada. La folía que sí de Portugal, pues sí de Galicia y demás. Pero aquí a veces a mí me gusta mucho detenerme en esto, porque me encuentro, te encuentras con muchísima gente, muchísimos tipos de personas que defienden la identidad de cierta manera. En este caso hay muchas personas que conozco que defienden la identidad únicamente con el tema de tambor, chácara, porque es lo nuestro, que también decía Benito antes, eso es lo nuestro, y ya está. Sin embargo, la folía, la isla malagueña son nuestras también. Le hemos dado un carácter. Nosotros hablamos español y nadie se atreve a decir que nuestro dialecto no es nuestro, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Antes oíamos que hablaban de la folía, derivado de la palabra folie francés o folía en italiano, que significa locura, y cómo eran bailes pues bastante alegres, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Canarias, quitando la isa, que muchas veces también se ralentiza, la malagueña, quitando Fuerteventura y Lanzarote, o el norte de Tenerife, que también las mantiene un poquito rápidas, se van como, ¿cómo se dice? Bueno, dosificándose, por así decirlo. Yo tengo la teoría de que esos géneros, cuando llegan a Canarias, se impregnan también del carácter isleño. Y ese carácter isleño, no he viajado mucho, tampoco, pero bueno, donde he viajado, muchas veces he viajado por el folclore
bailar y demás. No he visto lugar como Canarias que se le cante tanto a la naturaleza, a la tierra y a la madre. Son, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, el cantarle a la madre, el cantarle a la tierra y a la naturaleza, es decir, ¿cómo podemos cantarle siempre al Teide, al Roque Mublo, a una playa, y luego escuchamos una jota en Aragón que le cantan a la Basílica del Pilar o a la Catedral de no sé cuánto, ¿no? Que muy bien, pero cómo nuestros dioses, por así decirlo, vienen a ser la naturaleza, ¿no? Los elementos naturales. Eso seguramente, o por lo menos yo lo pienso, viene de esa religión animista que le damos de cómo las cosas de la naturaleza tienen alma y al final pues nosotros se la damos. Bueno, tenemos las seguidillas, los tanganillos, los villancicos, esos que también viene, la seguidilla viene también de Castilla-La Mancha, seguramente pasa a Andalucía y llega aquí. La sevillana, por ejemplo, la sevillana es una seguidilla que se hizo tan famosa en esa zona que al final seguidilla sevillana se acabó convirtiendo en sevillana. Y la malagueña es un fandango que se hizo muy famoso en Málaga, fandango malagueño, pues al final acaba en malagueño. Todo esto cuando hablo de los cantos y demás, en el baile también se ve bastante reflejado. Y bueno, dentro de esa segunda etapa europea, hay otra segunda que son los bailes, toques y demás que llegan de Centro Europa. Llegan de Centro Europa viajando. En esa época no es como ahora que venían de Centro Europa, de Alemania y demás, directamente aquí. Sino que iban viajando, se iban contaminando o mezclándose con otras músicas. Entonces empiezan a bajar de Polonia, las polcas, mazurcas, berlinas, empiezan a bajar por toda Europa y llegan a Canarias. Eso también pasó, otro viaje, seguramente por arriba, por las Islas Británicas, de las Islas Británicas pasa a Estados Unidos. Luego las polcas, obviamente, y mazurcas y demás llegan a América. Pues esos tres géneros que llegan juntos sobre el siglo XIX, ¿sí? Pues se hacen bastante populares en Canarias y ya la forma de bailar no es tan parecida a una folía, una guisa, una malagueña, sino ya son bailes de salón, ya eso que cuando vemos una película de época lo sabemos distinguir más, donde bailamos en paso vals o agarrados así, de esta forma, como más palaciego, por así decirlo. Eso fue copiado por las clases populares. Y bueno, pues también venían no solamente con personas, sino con los gramófonos que ya andaban por ahí, entonces ponían el disco y se escuchaba y al final, pues como no todo el mundo tenía ese aparato, pues con su propio instrumento imitaban pues esa mazurca a lo mejor que escucharon en un disco y al imitarla pues la iban variando o se variaba sin querer o demás. Tenemos los valses, el sorondongo, que existe en Fuerteventura, y luego pues el de Lanzarote que hablábamos antes, derivado de uno de Galdar y demás. Los instrumentos de esta época, bueno, la guitarra que llega, como llega a todo el mundo, la bandurria, el laúd, bien conocido, ¿no? Esto está también en el folclore, sobre todo del sur de Europa, se ve bastante y probablemente pues pudo estar mezclado también con el norte de África, bereber e incluso Islandia. La mandolina, el timbre, esto porque Benito ya llevó a la voz. No sé por qué se le ha hecho nombrado. La huesera, que es un instrumento también que creo que está también, o sea, que sé que está por todo el sur de Europa, no sé si está en más lugares. El bombo, que es bien parecido a un tambor de Tajaraste, pero se usa para un grupo. El violín y el acordeón, bien olvidado también, que, bueno, a mí me gusta pensar que con piratería y demás también llegaron a Canarias antes que todo lo demás, pero bueno, son cosas que a lo mejor los películas me hacen. Pero es muy probable que en las costas
el folclore de ida y vuelta, y de América, y los géneros de esta época, el punto cubano, la décima. Hay un pleito ahí, yo no me voy a meter porque la verdad que yo ya no sé qué pensar, de si nació en Canarias y se fue para allá o nació allá, no sé, si alguien lo sabe, después lo podemos hablar. A mí me encantaría escuchar hipótesis nuevas o certezas también. Tenemos el Manzanillo, que es un pueblo de Cuba, y como aquí en Canarias, en Gran Canaria y Tenerife, se da un tipo de rumba que lleva ese nombre. El joropo, que como saben es un baile popular de Venezuela, se conserva un joropo en Tenerife, en Teno Alto, derivado de esos géneros que se parece bastante a un tajarate. Se ve como, o sea, melódicamente y demás, se ve como se mezcló bastante. Y bueno, la caringa es un baile de la isla de La Palma que bueno, tiene dos vertientes. La caringa, por lo visto, llega a Cuba con esclavos africanos, cuando la época del azúcar y demás, llega a Cuba y ahí pues, se hace famoso, donde los esclavos brincaban bastante. Entonces ahí se hace famoso cuando llega Canarias allá a Cuba, pues la imitan y demás y la traen para acá. Y tenemos la suerte de que en una zona de la isla de La Palma, Fuencaliente, se baila de una forma y se trama como polka, derivó como polka o derivó aquí como polka, y en la zona norte de la isla, Barlovento, siguió como por así decirlo, como más cubano, más rumba. Entonces tenemos dos vertientes de la caringa en la misma isla que salió de África y volvió a África. Bueno, aquí tenemos los rituales para diferenciar ese tipo de folclore que estábamos hablando. Mucha gente no le llama folclore a esto, ¿no? Pero bueno, podemos definirlo también como folclore, quizás. Bueno, la bajada de Virgen de los Reyes en el Hierro, pues sabemos que el tipo de música que se hace pues se le considera folclórico y tal, pero bueno, está atado a un contexto, ¿no? La ramagaeta está atadísima a un contexto, y bueno, la romería del Socorro, que junto a la ramagaeta pues se considera las más antiguas de Canarias, llamado romería, peregrinación, ritual, como lo quieran llamar, pero que tienen en común Agaete y el Socorro muy mal, que la gente va vestida como la época, como les dé la gana de vestir. O sea, hace 300 años irían con una ropa de esa época y ahora pues van con las ropas de esta época. Eso quiere decir bastante que también hablaba Benito antes de disfrazarnos de cierto modo de algo para ir a hacer algo. Y a lo mejor no hace falta ese tema. Es cierto que si no vamos a romería de las de hoy en día, ¿no? De esas creadas, a lucir un traje que tenemos, porque quizá la indumentaria de la vestimenta pues, se puede perder también con más rapidez, pero bueno, también corremos el riesgo de ver aberraciones a voluntad, ¿no? de esa vestimenta, que simplemente lo único que quiere marcar es cómo vestía una época, porque yo me fui a la indumentaria y no... Bueno, pues ahí pueden ver todos los ritos que puse ahí y cómo pues es bastante descontextualizado hacer una de esas cosas en otro lugar. A ver, yo creo que aquí ya, bueno, sí, porque esto lo voy a hablar hoy. Bueno, tenemos que, a mí me gusta mucho hablar también del folclore espontáneo y el folclore académico. Bueno, el espontáneo, como sabemos, es cuando te sale el impulso de querer tocar algo y decir, pues vamos a divertirnos, pues una chuletada, un asadero, un teterete, un guachinche, lo que sea, pues sacas los instrumentos y te pones a tocar porque te nace y tocas lo que quieras, ¿no? Eso en Canarias también lo tenemos bastante.
Y todo eso, cuando alguien ejerce ese tipo de evento de forma espontánea, siempre hay un saber fundamentado detrás. Muchas veces ni lo sabemos, porque se suele escuchar eso en el milenio. Por ejemplo, cuando yo saco las chácaras o cuando vamos a bailar una guisa, pues la frase que escucho mucho es: no, es que yo no sé. A lo mejor sabes más de lo que crees que sabes, en realidad. ¿Por qué? Porque lo has visto, lo has vivido, lo puedes cantar y demás. Entonces, el ver este tipo de cosas como algo tan académico, pues a veces nos lleva a eso, que la gente no quiera participar porque cree que no sabe. Y bueno, pues aquí el carácter isleño pues también se ve claramente. Y en la espontaneidad lo que se ve es que no hay presiones, sino divertimento. Por ejemplo, un coro pues empieza a cantar, qué sé yo, dice que te vas para la buena, por ejemplo, fácil, y entonces empiezan a escuchar y empiezan a cantar cogiendo el tono de forma natural, ¿no? El coro. Pues eso muchas veces no pasa tanto cuando se quiere hacer academia. Eso pasa muchas veces en los grupos folclóricos, que meten a un grupo de mayores, por ejemplo, a cantar. Y esto lo he escuchado, que cuando se bajan del escenario a veces suena mejor que cuando están arriba, porque están a lo mejor haciendo unas ciertas voces que no les corresponden o no conocen. Bueno, yo creo que lo espontáneo es la vía natural de evolución del folclore, que es lo académico, que bueno, lo académico es lo que yo suelo hacer. Yo doy clases de baile, yo doy clases de percusión, he estado en grupos toda la vida, pero bueno, siempre intento también como naturalizar eso, no ser una academia de ese tema, pero bueno, también es bastante difícil. Y bueno, la diferencia es el escenario. El escenario es lo que te da también bueno, que descontextualizan bastante el tema y no lo deja ser natural. Pero claro, si no tenemos el escenario, no se puede mostrar al público muchas veces. Si no tenemos la televisión, por ejemplo, para que podamos ver eso, pues no llega. Y bueno, voy a meterme un poco en otros temas, como el folclore visto desde la política, como la política ha querido usar el folclore tanto por un lado como por el otro. Entonces siempre el folclore ha estado ahí. En la sesión femenina, cuando Franco, pues lo que buscaba también con el folclore era recuperar elementos tradicionales para crear como una unidad de España en torno a eso, a la música. Obviamente le salió mal, porque obviamente la diferencia era brutal, que había entre unos lugares y otros. Entonces esa unión nacional en el folclore no se iba a ver. Y es más, se les concedía el derecho a catalanes, vascos, gallegos a hablar su lengua solamente con registros folclóricos. Entonces, pues bueno, pues ahí aprovechaban bastante ese tema, y hoy en día pues sigue vigente. La burguesía quiere aprovecharse muchas veces de estos temas y no, son del pueblo y tienen que ser para el pueblo. Ya incluso hasta un anuncio de televisión mal enfocado y a mí ya me molesta bastante. Y bueno, voy a ir terminando porque yo no me quiero meter en esto. Vale. Bueno, ¿cómo veo la situación hoy en día? Me gustaría derribar los muros del patriarcado y la desigualdad de género. Eso existe bastante todavía en el baile, pues el hombre es el que lleva, siempre es el mandador, el que lleva la guisa, el que lleva a la mujer.
Y bueno, es que no es difícil quitar eso, ¿no? Es bastante fácil. Entonces, tenemos que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque pienso que, como todo es política, el folclore está politizado ya, no lo vamos a politizar nosotros por hacer ese tipo de cosas y traerlo al día de hoy. Devolver el folclore al pueblo y bueno, usar el folclore como libertad y no como una prohibición. Es decir, yo quiero hacer esto porque yo quiero. Yo sí quiero ir a un baile de taifa, a una romería, y empiezo a sonar una guisa y no quiero sacar a mi compañera, sino quiero sacar a bailar a mi compañero, y yo lo puedo hacer porque me dé la gana. Y bueno, pues eso, de fosilizar el folclore, el beneficio del espontáneo, lo que ya hablábamos del tema del escenario, pero que yo subo a escenario y demás y trabajo de eso. Entonces, pues lo digo, pero para tener en cuenta el tema de la espontaneidad. En el folclore hoy en día veo que no hay peligro, por lo menos en Canarias. Mucha gente empieza a decir que se está perdiendo, se está perdiendo. Yo no pienso que se esté perdiendo, pienso que hay bastante cantera. Ya no me siento solo, como cuando decía antes que me sentía solo en la adolescencia con estos temas, que me sentía como algo extraño. Ahora hay como un enaltecimiento de la identidad bastante grande que debemos aprovechar, y creo que no solo en Canarias. Y bueno, pues aparte de eso, de todo eso, pienso que para que eso siga también se debe fusionar nuevas músicas. Para eso también hay que tener en cuenta que debemos educar a las personas que sepan cuál es nuestra música, cómo se ejerce y demás, y a raíz de eso pues ya puede salir creaciones como más nítidas, ¿no? Y bueno, escribí aquí, voy a leer porque no he leído nada, que se creen nuevas músicas enalteciendo nuestra identidad, porque si estudias un contenido canario, estás directamente estudiando un contenido universal. Con eso quiero decir que muchos de los que están aquí seguramente en el colegio no tuvieron nada de esta música, y quizá, por poner un ejemplo que siempre me gusta, tenemos flautas de muchos tipos, de muchísimos, de un montón de tipos de agujeros que se mete la boca hasta aquí, cañas de todo tipo. Miren, aquí por ejemplo tenemos un pito de reino y un pito de tajaraste con 3 agujeros. Vale. Pitos de caña, pitos de madera. ¿Por qué no se nos muestra esto primero y después se nos enseña a tocar Titanic con la flauta, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que haciendo este tipo de música, quizá en la escuela se piensa que está estudiando tradición, está estudiando cosas campesinas y demás, y tenemos ahí a Beethoven y a Mozart que no lo estamos estudiando. Bueno, obviamente también hay que estudiarlo, pero quizá al niño o a la niña, si le ponemos esto en la mano, que lo puede reconocer mucho más fácilmente, en la escuela quizás la música la vaya a entender mejor. Y bueno, ahora que Dani se fue, voy a terminar. Bueno, agradeciendo a David, que no se fue, a todo el mundo, con este mensaje que me gusta, que ya se fue, pero volvió como David, que bueno, que no debemos fosilizarlo, sino quizás crear nuevas músicas en base a eso, creando